Del interior del edificio es fundamentalmente lo que podríamos llamar una gran cueva barroca. La fortuna del Salvador es que la decoración es una decoración de en torno a 1700-1780, de forma que coincide con el final del barroco en Sevilla. La obra fundamental son tanto el retablo mayor como los dos retablos laterales que funcionan a modo de grandes arquitecturas, que son obras de un arquitecto y retablista de origen portugués que es Cayetano de Acosta. Cayetano de Acosta trabajó en Sevilla en diferentes obras, trabajó por ejemplo en el convento de Santa Rosalía, trabajó en obra pues civil, como por ejemplo las dos columnas que se le añaden a la Alameda en la segunda mitad del siglo XVIII, y trabaja aquí en los retablos del Salvador creando pues probablemente los retablos que dan fin al barroco en Sevilla. Un retablo fundamental que es el retablo principal, que representa el tema de la transfiguración y tiene toda una especie de gran tratado de angelología alrededor, todos los ángeles, con todas las categorías de ángeles, pues glorificando la idea del Salvador del mundo, que es el que está representado en el retablo mayor. Y luego en los laterales son fundamentalmente dos grandes máquinas barrocas, uno dedicado a la Virgen de las Aguas, que es una imagen medieval a la cual se le hace un camarín en el sentido completo de arquitectura dentro de la arquitectura, y el otro es la capilla sacramental, que tiene un gran retablo fachada. Ese gran retablo fachada está hecho para cobijar la capilla sacramental que hoy en día pues está además enriquecida por la presencia del Señor de Pasión. Si a eso le añadimos todos los retablos laterales con una calidad bueno pues realmente amplia, son retablos en su mayoría barrocos del siglo XVIII, donde hay piezas de un enorme interés, pues estamos viendo que el patrimonio de Salvador sin duda alguna es de los mejores de la ciudad. Y en cuanto a las columnas, la techumbre del templo, ¿qué podemos hablar? Pues mira, El Salvador es una estructura arquitectónica que podríamos llamar una arquitectura, digamos que todavía muy simple para lo que es el concepto de barroco del siglo XVIII. Me explico. El Salvador es una iglesia de 3 naves con unas columnas que sostienen bóvedas vaídas en la parte superior, sí, pero que no son unos elementos en planta que pudiéramos llamar muy movidos. Es decir, la única planta, el único edificio que las líneas de edificios son movidas en Sevilla son las de la iglesia San Luis de los Franceses, que es un círculo sobre un cuadrado y tiene una planta ondulante. Esto es una planta de tipo basilical, es decir, una planta conservadora, una planta que es prácticamente un rectángulo. Lo barroco viene por la añadidura, es decir, lo barroco viene por la decoración de las columnas, la decoración de las pilastras, la decoración pictórica, que es una decoración ya de la segunda mitad del siglo XVIII, por la decoración de los retablos, de forma que es, digamos, conservadora en lo que es el aspecto de la arquitectura. La arquitectura es una arquitectura muy clásica, de hecho la fachada es una portada, fundamentalmente la decoración añadida. Y en concreto, destacando la joya de la corona, podríamos decir el retablo mayor. El retablo mayor, la obra de Cayetano de Acosta. Podríamos destacar algunas algunas imágenes escultóricas del retablo. El retablo mayor, fundamentalmente el concepto general, porque es un concepto que la escena central es referirse al concepto de la idea de la transfiguración del Señor. Es decir, el Señor se coloca en el Monte Tabor y en el Monte Tabor se produce la transfiguración. Los apóstoles que están en la parte inferior lo ven elevarse y dicen aquello tan conocido de Señor, que bien se está aquí, ¿no? Es una especie de manifestación de la divinidad del Señor. Es cuando Jesús se manifiesta a los apóstoles. Ese concepto del Divino Salvador es lo que se quiere representar ahí. Entonces todo el retablo en sí es una glorificación de esa idea. Cayetano de Acosta lo que hace es centrar eso como la idea fundamental, y alrededor lo que aparece son ángeles sobre rocalla, sobre cornucopias, sobre arquitrabes, sobre muchos elementos arquitectónicos, y en la parte superior ya el que domina por encima de la transfiguración es la figura de Dios Padre, el Divino Salvador, como se le decía entonces. Entonces el concepto del nombre de la iglesia es el que está representado en el retablo mayor. Inspirada en los tratadistas del propio siglo XVI, inspirada en Serlio, ¿no? De forma que, ya digo, lo barroco.
seguimos con nuestra visita por el interior del templo, Mano de Jesús, y vamos a profundizar en otros temas, a indagar. ¿Qué podríamos destacar aparte del templo? ¿El museo, las criptas? ¿Algún elemento de Mira, afortunadamente la iglesia del Divino Salvador conserva un rico patrimonio, no solamente en lo que vemos, sino en archivos, en orfebrería, en enseres, en objetos de culto. Entonces el recorrido turístico especialmente pues nos permite ver que se exponen cosas que normalmente no se suelen ver, desde el Paso de Plata de Pasión hasta el San Cristóbal, que es una obra de Martínez Montañés, una de las primeras obras que hace Martínez Montañés en Sevilla, hasta ver, pues, por ejemplo, todo el patrimonio litúrgico de la hermandad, de las hermandades antiguas de la Iglesia del Salvador, por ejemplo, de la Sacramental, donde se encuentran los libros de cuentas, los libros de hermanos. Hay libros de reglas de hermandades desaparecidas, hay patrimonio de la Hermandad de las Aguas. Recordemos que la Hermandad de las Aguas era una gran hermandad de origen medieval, en torno a una imagen medieval como es la Virgen de las Aguas, ¿no? Y eso hace que podamos ver pues todos sus objetos litúrgicos, piezas pictóricas, incluso la sillería del antiguo coro de la Colegial, de forma que la visita turística pues nos permite ver rincones que normalmente no se veían e incluso estar por la parte posterior del retablo mayor, Se sube por unas escaleras de forma que vemos la parte posterior del retablo y vemos buena parte de ese patrimonio. Entonces el concepto que se nos da de la riqueza patrimonial de la iglesia es todavía mayor, puesto que se nos explica no solo el patrimonio sino también la historia. Y ahora vamos a centrarnos en otro tema dentro de la propia Iglesia Colegial del Salvador. Estamos ante el monumento de Juan Martínez Montañés y qué mejor que aprovecharlo para hablar de las dos hermandades que tienen residencia aquí en este templo. ¿Qué nos puedes contar, Mano de Jesús, tanto de sus respectivos retablos como también de las propias imágenes, tanto de la Hermandad del Amor como de la propia Hermandad de Pasión? Mira, yo creo que lo más curioso para la historia de la hermandad es que tuvo la enorme suerte de que a su patrimonio se unió el patrimonio de dos grandes hermandades de Sevilla. La primera fue la de la